Muy buenas noches, estimados participantes. La saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, SIC. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de actualización internacional en lombricultura, humos de la lombriz. Quien nos acompaña con la ponencia es el ingeniero Abraham Moyano. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, en menos que el ingeniero solicite su participación. A todos los participantes que deseen solicitar material, clase grabada y el certificado, estaremos dejando el contacto en YouTube. Sin nada más que decir, ingeniero Moyano, muy buenas noches. Le doy el pase, puede presentar. Sí, gracias, licenciada, por darme el pase. En este momento voy a proceder a la presentación. Muy buenas tardes. Sí, como manifestaba la licenciada del CID, Capacitación Internacional Público-Privado, el tema de abordaje de esta tarde es lombricultura y especialmente humos de lombriz. Principalmente lo que vamos a abordar en esta tarde es una breve introducción. ¿Por qué debemos trabajar orgánicamente el suelo? También es importante hacer esa pregunta, especialmente en la parte agrícola, pero también podemos trabajar también en la parte de acuaria, en el tema de pastos, forrajes, bancos forrajeros también. También qué es la materia orgánica, importante conocer un concepto. Clasificación taxonómica de la lombriz también, importante conocer el tema de la taxonomía de la lombriz, clasificación taxonómica de la lombriz también. Generalidades, selección de la lombriz, cuáles son los parámetros para seleccionar la lombriz, condiciones para el desarrollo de la lombriz, características y factores a considerar también, evolución y biología, la reproducción también es importante, conocerla, la preparación de alimento y manejo de la cama, en temas del manejo, cosecha de humus de lombriz, al final del proceso, cómo cosecharla, principales plagas que afectan a la lombricultura también, importantísimo conociendo las principales plagas, especialmente que afectan a este proceso. Propiedades de humus de lombriz y análisis químicos del humus de lombriz. Lo que le manifestaba al arranque, ¿por qué debemos trabajar orgánicamente el suelo? Principalmente la materia es indispensable para mantener la fertilidad del suelo. Y este proceso que vamos a hablar en esta tarde es que nos va a mejorar el suelo, principalmente con el aporte del abono orgánico. De ahí su incorporación en forma de abono es indispensable en los sistemas de producción, especialmente cuando hablamos ya de producciones ecológicas. Y al final, actualmente se está haciendo un abordaje también del tema de sellos verdes, que son productos eh, finalizados ya trabajados orgánicamente. En la actualidad la gente está buscando un direccionamiento al momento de la alimentación ya con productos sello verde, porque al momento se está cuidando a nivel de todo el mundo, consumiendo eh, un producto obviamente inocuo y que sea saludable y amigable también con el medio ambiente. Esta práctica es un conjunto con otras como las obras de conservación de suelos, de adecuada rotación y asociación de plantas también, diversificación de cultivos y el tiempo-espacio que aseguran el alcance de un equilibrio en el sistema. Por lo tanto, la producción continua, es decir, posibilidad de sembrar todo el año y por muchos años. Entonces, lo que estamos buscando es, ya actualmente es eh, hacer una transición del tema inorgánico al tema orgánico también. Obviamente que es un proceso de enseñanza, un proceso de concientización especialmente al productor, al pequeño o mediano productor, de ese cambio, especialmente para ya obtener, como les decía anteriormente, obtener un producto sello verde
y especialmente también ir trabajando en las cadenas de valor, buscando mercados especiales, nichos de mercados, principalmente a nivel local, y posteriormente se puede también trabajando a nivel internacional. Obviamente que va a tener, debería tener eh, en el tema de comercio justo, un precio diferencial sería el término correcto, porque está trabajado orgánicamente. Y también importantísimo, como les decía, ir conociendo el tema que es la materia orgánica. Como manifiesta aquí, aproximadamente el 50% de la basura de nuestros hogares se compone de materia orgánica, que en términos sencillos es todo aquello que puede descomponer o podrir, está conformada principalmente por restos vegetales. Esto es clave saber también. Muchas veces a nivel familiar, hagamos este ejemplo, este análisis a nivel familiar, no sabemos qué hacer con lo que se produce a nivel del hogar. Y lo que podemos de reciclar y posteriormente hacer el tema de abordaje, de producción de humus de lombriz, especialmente con estos residuos. Y también quisiera manifestar esta tarde, a nivel institucional, eh, muchas instituciones, como voy a poner el ejemplo, eh, como municipios que tienen la competencia a a nivel local, tienen la competencia de recolección de basura y muchas veces no tienen propuestas y no saben qué hacer con la basura que recolectan a nivel local, especialmente a nivel, hablemos de comunidades, eh, parroquias, cantones y a nivel provincial y a nivel nacional. Y lo que podemos buscar una alternativa o una propuesta en formular un proyecto o una propuesta a nivel local en el tema de abonos orgánicos. Sería muy fundamental que a nivel institucional se tome eh, estas medidas. Y a futuro, no sé, hacer una alianza estratégica sería la palabra también. A nivel institucional, trabajar en conjunto, municipios, consejos provinciales, GAT parroquiales, si es posible, en el tema de formar una empresa pública, puede ser, y en el tema de abonos orgánicos, cómo trabajar. Eh, Trabajar produciendo abonos orgánicos, después hacer las coyunturas a nivel institucional con los consejos provinciales que tienen la competencia en la parte agropecuaria y posteriormente canalizar este producto con las asociaciones agropecuarias, agroproductivas, pecuarias, agrícolas, de acuerdo a sus fines y objetivos, y que llegue al productor, al pequeño y mediano, para que ya hagan las producciones con los abonos orgánicos que se está produciendo a nivel institucional. Eso sería un trabajo a nivel, en conjunto, a nivel institucional, de acuerdo a sus competencias. Y también es importante ir conociendo también el tema de la clasificación taxonómica de la lombriz, eh, el reino animal, tipo anélido, cuerpo anillado, que significa familia Lumbricidae, el género Eisenia, especie Poetida, anatomía y fisiología, pared del cuerpo, sistema respiratorio, aparato digestivo, sistema nervioso y aparato circulatorio, sistema reproductor y neurosensorial, el sistema y excretor. Así está conformado la clasificación taxonómica de la lombriz. Y especialmente también es importante ir viendo las generalidades. Se entiende por lombricultura las diversas actividades relacionadas con la cría y reproducción de lombrices y la transformación por medio de esas de residuos orgánicos y estiércoles de animales en humo. El, el, el producto final sería el humo de lombriz. Y aquí quiero resaltar importante también, hay muchos emprendedores que buscan una alternativa como su nombre lo dice, de emprender, eh, buscar una coyuntura crediticia con una entidad, sacar un crédito, un microcrédito y dedicarse a la producción de un modelo. Posteriormente buscar eh, dar el valor agregado que se denomina, darle su marca, posteriormente obviamente sacar costos de producción y sacar el margen de ganancia. Ese sería también a los emprendedores una alternativa
para generar ingresos económicos a nivel familiar. El humus tiene un aspecto similar a la tierra, suave, ligero, inodoro, tiene alto contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, según se puede observar en este cuadro. Eh, También es importante resaltar el tipo de estiércol que se puede utilizar, como el del equino, el bovino, la gallina o gallinaza que se denomina. Y al final vamos a observar el contenido de materia seca. Aquí pongamos un ejemplo. El contenido de materia seca en el bovino es del 18%. Hagamos este análisis: el nitrógeno 0,60, el fósforo el 0,15 y el potasio 0,45 en relación al humus de lombriz. Tiene un rango de 30 a 50 en materia seca, nitrógeno 2,45, en fósforo 2,74 y en potasio 1,10. Observemos que, haciendo el análisis respectivo dentro de esta tabla, supera a todos los estiércoles como el equino, bovino, el de gallina, denominado también gallinaza. Entonces vemos que es un producto de alta calidad. Supera a las tres el tipo de estiércol. Y al final del proceso, transformado en humus, tiene un valor más alto en todos los componentes, como materia seca, nitrógeno en tanto de fósforo y potasio. Aquí también esta fotografía en el cual nos indica que al momento que se utiliza, eh, existen curvas de crecimiento de plantas, especialmente en este ejemplo, para efectos del ejemplo, del maíz utilizando mezclas de humus de lombriz al 20% con otras eh, y la planta textil. Se observa un crecimiento eh, bien diferente en comparación a los testigos. Eh, la diferencia de crecimiento de las hojas y el sistema radicular entre una planta testigo que se observa en la derecha y la planta de la izquierda, se desarrolló con una incorporación del 20% de humus. La gran diferencia de, de no fertilizar y la diferencia de un fertilizado, especialmente como es el caso de hoy, una fertilización con un abono orgánico como es el humus de lombriz. Aquí también nos manifiesta que las lombrices ingieren diariamente una cantidad de comida equivalente a su propio peso y deyectan el 60% transformado en humus de lombriz, que es un abono orgánico prácticamente insuperable. Que puede incrementar hasta el 300% de la producción de hortalizas y otros productos vegetales. La lombriz produce diariamente unos 0,3 gramos de humus, por lo que en pequeñas superficies se pueden obtener grandes cantidades. Aquí también la selección de la lombriz es importante ir conociendo, aunque al principio se puede utilizar cualquier lombriz terrestre. El animal recomendado para la producción de humus de lombriz es la roja californiana, como su nombre científico, Eisenia foetida. Las razones que se basa en la elección de estas especies son su longevidad, que significa que vive mucho tiempo, vive aproximadamente 16 años, aunque es hermafrodita y no puede eh, autofecundarse. Es muy prolífica, eh, es muy voraz. Cada individuo ingiere diariamente una cantidad de materia orgánica equivalente a su propio peso, alrededor de 1 gramo, de individuos adultos. Como se observa en la presentación, primeramente, el primer estado es un populio cocón que se denomina, posteriormente es una lombriz juvenil, siempre una coloración blanca, como se observa, y posteriormente ya cuando es adulta tiene su coloración respectiva, como es la denominada roja californiana. Su coloración predomina siempre cuando ya está en edad adulta. Anterior es color blanca y al inicio tiene un capullo o cocón de nombre. Las condiciones para la crianza de la lombriz también es importante una infraestructura. En general se puede decir que la Eisenia foetida se cría en cualquier lugar que tenga debida protección contra las condiciones climáticas adversas como las abundantes precipitaciones, rayos directos del sol
y vientos fuertes. Pero esto se construye en infraestructuras simples de diferentes materiales llamados cunas o lechos. En diferentes países, más se le reconoce como denominado lechos con este término. El terreno debe tener una ligera pendiente para que el agua de lluvia escurra con facilidad. Hay que desechar los terrenos que se inundan más de 20 centímetros. Aunque esto ocurra ocasionalmente, se debe retirar, el piso debe estar impermeabilizado. También las condiciones de desarrollo de la lombriz, de la lombricultura. Es importante la disponibilidad de agua limpia y libre de contaminantes con las cantidades suficientes para realizar riegos controlados. Contar con el volumen de desechos orgánicos adecuadamente compostados y en cantidades suficientes para alimentar las lombrices. Es recomendable también disponer de estiércoles de animales. Eso nos quiere decir hacer una mezcla con estiércol y con residuos de... Es importante dónde podemos conseguir los residuos. Los residuos podemos conseguir de cosechas, de residuos de cosechas también. Muchas veces hay residuos de cosechas de maíz, de arroz puede ser, de diferentes hortalizas también. Y también a nivel de mercados también existen eh, muchos desechos y también se puede conseguir a nivel de mercados locales. Muchas veces también existen ferias agropecuarias, ferias campesinas y también existen desechos orgánicos. Tener un espacio apropiado desde el jardín hasta una parcela puede ser el que se debe estar debidamente protegido y con un piso impermeabilizado. Contar con un pie de cría o núcleo denominado en cantidad suficiente para obtener cosechas de humus que tengan rentabilidad económica. Eso es importante, este término también, la rentabilidad económica. Hay que considerar también que eh, todo emprendimiento o todo proyecto que se impulse, siempre hay que buscar la rentabilidad económica. Los indicadores económicos que se denominan beneficio-costo. Eh, Muchas veces desconocemos de la parte administrativa financiera, en una contabilidad básica, ingresos, egresos, posteriormente ir viendo los beneficios-costos. Deberíamos de hacer un análisis financiero también. Lo que pasa en el sector agropecuario, pongamos el ejemplo en la parte agrícola, en la parte pecuaria, en la parte piscícola, porcícola, avícola o forestal, muchas veces no se maneja el tema de costos y se le pregunta al productor si está ganando o perdiendo, como se dice en el campo, empatando, no sabemos. Entonces es importante también ir manejando el tema de costos. Una contabilidad básica sería ingresos, egresos y posteriormente saber el beneficio-costo. ¿Qué es el beneficio-costo? Si yo invierto un dólar, ¿cuántos centavos estoy generando o ganando? Eso sería importantísimo también este indicador económico en cualquier proyecto agropecuario. Saber indicadores económicos fundamentalmente es, obviamente que al principio de todo proyecto siempre vamos a tener un indicador negativo, porque obviamente que se invirtió en infraestructuras, se invirtió en materiales, entonces siempre el primer año muchas veces siempre el indicador está en rojo, siempre es negativo porque la inversión muchas veces es fuerte en todo proyecto, en todo proceso. Descripción y modo de vida también. La lombriz roja vive normalmente en climas templados, su temperatura corporal eh, oscila entre 19 y 20 grados centígrados, de color rojo oscuro. Su cuerpo está metamerizado, es decir, dividido en anillos metámeros que son apreciables a simple vista y miden alrededor en un rango de 8 a 10 centímetros de longitud y unos 3 a 5 milímetros de diámetro. Esos rangos de huesos eh, deberíamos considerar también al momento de la compra sería de esta de lombriz. En la lombriz de tierra el aparato respiratorio es muy primitivo y el intercambio de oxígeno se realiza a través de la pared del cuerpo. El sistema circulatorio y nervioso y el excretor está también metamerizados, es decir, repartidos en los distintos anillos. Para comer la lombriz chupa la comida a través de su boca, denominada probóscide,
Cuando llega al estómago, unas glándulas especiales se encargan de segregar carbonato de calcio que neutraliza los ácidos presentes en la comida ingerida. También las características generales de la lombriz roja. La lombriz de tierra, invertebrado que tiene el cuerpo formado de numerosos anillos, animal con organismo adecuado para biodegradar desechos orgánicos, es muy voraz, prolífico y dócil, capaz de vivir en grandes concentraciones y adaptarse a distintos climas. El estado adulto de longitud medida del lombriz californiano está comprendida entre 8 y 10 y diámetro de 3 a 5 milímetros. Este tamaño alcanza a los 7 meses de edad, el peso de 1 gramo aproximadamente. Una lombriz consume diariamente una cantidad de residuos orgánicos equivalente a su peso o a la mitad según condiciones de vida. El 60% que ingiere se convierte en abono y el restante lo utiliza para su metabolismo. Eso también es importante tener en cuenta eh, al final del proceso del humo de lombriz. Aquí también podemos observar la morfología de la lombriz, cómo está eh, conformada, como se observa aquí. Tiene cerdas, tiene mollejas, corazones, esófago, vaso sanguíneo dorsal, cerebro, la boca, faringe, el septo, el receptáculo seminal, testículos, ovarios, oviducto, espermiducto, cordón nervioso ventral y el clítoris. También es importante el tema de las características de la lombriz roja californiana. Eh, Posee boca, pero no tiene dientes. Importante también ir conociendo que succiona los alimentos para lograr su alimentación. Los rayos ultravioleta le matan en poco tiempo. Su cuerpo es cilíndrico, anillado, presenta de 120 a 175 segmentos. Está recubierta de una fina cutícula con una longitud de estado adulto de 6 a 8 centímetros y un diámetro de 3 a 5 milímetros. Su color va de blanco-rosa y ya adulta color rojo oscuro. Respira a través de la epidermis, depositando el humus en 1/3 de su recorrido, por lo que la cutícula debe mantenerse adecuadamente húmeda. Su aparato circulatorio está provista de 5 pares de tubos musculares, corazones y posee 3 pares de riñones. Es hermafrodita. Eso es importante también este término de hermafrodita. Posee tanto ovarios como testículos. Es incapaz de autofecundarse, por lo que necesita del acompañamiento de otra de su especie, el cual aparentemente se produce al situarse en posición paralela, en sentido inverso, en las dos lombrices, de tal forma que se corresponda el aparato genital masculino con el femenino. Al realizar esto se produce un intercambio de espermatozoides, quedando ambas lombrices fecundadas. ¿Qué significa esto? Que necesitan dos lombrices para el momento de la aparearse, sería el término más zootécnico, al momento de la aparición eh, para fecundarse. El clitelium, con forma de anillo de color blanco rosado, está situado en el tercio anterior, dotado de una glándula que se encarga de secretar las sustancias que forman los capullos o cocones que estábamos viendo en las figuras, o cápsulas donde se alojan los huevos fecundados. Dicho capullo tiene una forma de pera de 2 a 3 milímetros de diámetro de color verde. Ubicación de los canteros también, factores que a tener en cuenta en la plantación del lombriz roja. Ubicación de los canteros también se puede ubicar en lugares sombreados como en ramadas, bajo árboles que no tengan taninos, musáceas, galerones, cajas ecológicas y en campo abierto, colocándoles capas altas de zacate para la protección, evitando con ello la evaporación. Además, debe permitir el fácil acceso. La superficie debe ser casi plana, no tener una pendiente mayor a 20% y no expuesta a inundaciones. Hay que realizar zanjas de drenaje con una muy buena disponibilidad de agua necesaria, orientar los canteros en la misma dirección de los vientos dominantes.
Iluminación. La lombriz es muy sensible a los rayos ultravioletas que lo ocasiona, ya que estos debajo de los 70% son desfavorables, para lo que debajo del 55 son niveles de muerte. La temperatura, lo ideal está en el rango de 15 a 24 grados centígrados, lo más cercano posible a lo corporal de la lombriz, que es 19 grados centígrados. Por encima de 30 grados centígrados resiste bien la temperatura, pero lo hace a costa de una menor producción y descenso de la producción de humo. Entonces, lo que nos manifiesta en la temperatura, es importante manejar el tema de temperatura de 15 a 24 grados. Con ese rango, obviamente a futuro vamos a tener mayor producción de humus de lombriz. Pero si tenemos temperaturas más altas, obviamente que la curva de producción va a disminuir. Vamos a obtener menos producción de humus al final de este proceso. También es importante el pH, que es un factor determinante en una buena plantación de la lombricultura, es tener un pH comprendido en un rango de 6,5 a 7,5, y siendo valores óptimos que se encuentren de 6,8 a 7,2. También es importante el tema de la aireación. La lombriz requiere aire para su proceso vital y por lo tanto es necesario remover los canteros o lecho con rastrillos por lo menos cada 7 días. Esto es importante al momento que se haga el manejo del tema de la aireación. Eh, por lo menos cada 7 días deberíamos hacer aireaciones a los lechos, ¿no? Para permitir, o muchas veces lo denominan también con otro término, voltajes o volteos que se pueden hacer en este proceso. Pasos generales para establecer una plantación de lombrices. ¿Cuál sería el paso número 1 a seguir? Adquisición de pie de cría de lombrices, equipos y herramientas adecuadas. Para ese paso número 2 es importante buscar una empresa que está dedicada a estos procesos orgánicos y hacer la adquisición especialmente del pie de cría denominado. El paso número 2 sería la preparación de los canteros. Obviamente que eso va a estar en función en función a la producción que se tiene proyectada, van a estar ubicados los canteros. El paso número 3, selección y preparación de los sustratos para la alimentación de las lombrices. ¿De dónde voy a obtener? Hacer una buena selección y posteriormente la preparación de los sustratos para el proceso de la alimentación de las lombrices. El paso número 4, ¿cuál sería el proceso a seguir? Siembra de las lombrices en los canteros. El paso 5, alimentación de los canteros. El paso número 6, riego de los canteros. El paso 7, ampliación de los criaderos. Eh, el paso número 8, cosecha de la lombriz. Y al final también eh, cosecha del humus, que sería ya el producto final, el producto que ya se puede utilizar a nivel interno, en los cultivos que se tiene eh, a nivel de productor, pues si ya se dedica a la producción a gran escala, eh, se puede buscar una alianza, como les decía, una alianza estratégica con las empresas, puede ser privado, puede ser públicos, en el cual buscar un mercado local, nacional, o obviamente que debe tener los parámetros de la entidad de control, que sea un producto no contaminado, un producto que sea sano, para posteriormente incluir a los cultivos. Procedimiento para el establecimiento de una plantación. Como el paso número 1, ¿cuál sería? La adquisición del prequía, como el manifestado, equipos de herramientas adecuadas. Compre únicamente la lombriz roja californiana. Asegúrese que quien le venda las lombrices le garantice que las lombrices estén sanas. No compre pie de cría de lombrices de diferentes procedencias. ¿Qué nos manifiesta eso? Que se debería comprar solo a una empresa todo lo requerente para el proceso. También es importante obtener equipos de herramientas que se recomienda para la explotación de la lombricultura. En este caso puede ser una carretilla, un rastrillo, de dientes anchos, mangueras o regaderas, sacos también.
de 100 libras puede ser para el final del proceso, bolsas plásticas, básculas, zarandas y pala cuadrada. El término de zarandas muchas veces es el tema para cernir, ¿no? El tema a nivel de construcción se denomina el tema de zarandas. También es importante ese cuadro eh, de producción de estiércol de diversas especies animales en base húmeda por cada 5 kilogramos de peso vivo y soporte en proteínas. Como observamos, la especie, kilogramos de esqueletos por día y las proteínas en porcentaje. El bovino nos aporta de 8 kilogramos de esqueletos por día, con proteínas de 4, en el rango del 4 al 8%, el equino 7, en un rango de 5 a 6% de proteínas, las ovejas en 4, el 4 kilogramos de esqueletos por día, proteínas de 9 a 10%. Conejo, 3 kilogramos de esqueletos por día, en un rango de 8 al 9%. La cantidad de lombrices a manejar según el tipo de explotación. Ese es un dato fundamental también en este proceso. Cuando vamos a hacer a pequeña escala, a nivel familiar, muchas veces para huertos orgánicos. A nivel de países, eh, muchas veces hubo directrices dadas por el Ministerio del Ramo, como el Ministerio de Educación, en el cual incentivaba a los pequeños de las escuelas a realizar eh, estos procesos a pequeña escala. A pequeña escala necesitamos un área de producción en metros cuadrados, 3, cantidad de lombrices a utilizar, 30 kilos. A mediana escala, 50 metros cuadrados, necesitamos 500 kilos. Ya para escala comercial, 100 o más metros cuadrados, necesitamos 1000 kilos o más dentro de ese rango. Esto es clave para proyectarnos a pequeña, mediana o a escala comercial. Y también el paso número 2, eh, siguiendo el proceso, preparación de los canteros. Este paso requiere de reglas precisas, las que permiten conducir con éxito esta técnica. Los canteros son el hábitat en el cual las lombrices encontrarán todos sus requerimientos y así no podrán escapar ni por debajo ni por los costados si estos cumplen las condiciones alimenticias básicas. Los canteros son cantidades de sustrato de 1 a 1.5 metros de ancho. El largo es variable a las necesidades del lombricultor, con una altura máxima de 60 centímetros. Esos parámetros y debemos considerar al momento de la construcción. De 1 a 1.5 metros de ancho y 60 centímetros de altura, y las necesidades de largo va a estar en función a la producción, puede ser en toneladas o puede ser en quintales, que se haya proyectado. Es importante también, cuando se hace el tema de las construcciones, siempre dejar, el término más utilizado es espacios muertos, para que el operario o la persona que esté a cargo de este proceso pueda hacer el tema del manejo en sí. Y siempre se recomiendan que sean eh, rectangulares los lechos o las construcciones, para un mejor manejo y para hacer los volteos, los riegos y posteriormente para cosechar el humus. El material a emplearse para la construcción de los canteros es variable, puede ser de madera, de troncos, ladrillos, palos, rústicos. Muchas veces al inicio de todo proceso no hay el capital necesario, y la recomendación respectiva del técnico muchas veces es construir con material de la zona, lo que se tiene a nivel de la zona para arrancar. Aquí voy a saltarme un poquito y poner un ejemplo. En ganadería, muchas veces se le recomienda al ganadero hacer una manga de manejo que se denomina, pero el ganadero muchas veces no lo hace, pero se le dice, mire, haga con material de la zona, que puede ser caña o algodón, ejemplo. Y, y al final comprende el ganadero
y lo hace. Y una manga es importantísimo también en el tema de ganadería, porque nos ayuda a mejorar tiempos en el tema de manejo, especialmente de ganadería, en el parte de especies mayores que se denominan. Asimismo, de acá en la parte de producción de humus, es primeramente, en primera instancia, como se denomina, utilizar material de la zona y a futuro, obviamente, de acuerdo a los ingresos económicos que se esté dando de acuerdo al proyecto, ir mejorando las características de la construcción. El paso número 3, selección de los sustratos y su preparación para la alimentación de la lombriz. Hay que seguir los siguientes criterios básicos. Los tipos de sustratos que son utilizados como alimento de plantaciones de lombricultura. Encontramos estiércol de conejos, de bovinos, de equinos, de ovinos, de caprinos, desechos de industriales como la cachaza de caña también, pulpa de café, basura orgánica, entre otros. Eso ya les manifestaba, donde se puede eh, recolectar, sería el término. Puede ser amigos que producen, que tienen residuos de cosecha eh, a nivel de mercados, tienen también producción de caña de azúcar, ir eh, captando esta materia para posteriormente ingresar a los lechos o a las construcciones. El sustrato a utilizar debe ser capaz de mantener la humedad, ese también es un término que debemos conocer. No debe el sustrato estar contaminado con tierra. El sustrato se puede trabajar cuando haya pasado la fase de descomposición. El paso número 4, ¿cuál sería? Siembra de las lombrices, los canteros. La siembra de cada cantero se tiene que iniciar con unas densidades poblacionales de 10 kilogramos por metro cuadrado. Esto también es importante cuando realicemos las proyecciones, sacar la proyección de cuántos metros cuadrados a sembrar y en función a ese número obtenido, hacer la compra respectiva. ¿Cuál sería el paso número 5? Riego de los canteros. Teniendo en cuenta la lombriz succiona los alimentos, es importante que sus sustratos se encuentren bastante húmedos, entre el 75 y el 80% de humedad dentro de ese rango. Estos se consideran regados con los canteros cada 3 días y utilizados 3 galones de agua por metro cuadrado. Ese es otro valor que necesitamos para proyectarnos en los volúmenes de agua requeridos. Que puede ser en litros, en galones, en canecas, pero necesitamos ese término o ese valor. El riego se puede efectuar con regaderas también, eh, o con mangueras mediante sistemas de microaspersión. Se puede instalar un sistema de riego que se denomina microaspersión para este proceso. Y también lo que se puede hacer también es, cuando es pequeño, a pequeña escala, se lo puede hacer con regaderas. Para lograr medir el contenido de humedad del 75%, se puede tomar una muestra de sustrato que alcance el puño de la mano, el apretar y se desprende de 7 a 8 gotas de agua. Eso es importante, esa prueba del puño que se denomina. Se coge el sustrato y posteriormente se hace la prueba del puño. Ya. Y si es que tiene de 7 a 8 gotas de agua, esta es la prueba correcta. Pero si tiene mayor a eso, quiere decir que tiene mayor del 70 al 80% de húmedo. Entonces está muy húmedo. El paso número 6 sería la alimentación de los canteros también. Debe suministrarse periódicamente, ya sea quincenal o mensual, dependiendo de la cantidad de alimento y la densidad poblacional de los lombrices. Generalmente se colocan 200 libras de sustrato por metro cuadrado. Este término también, o este valor es importante conocerlo, 200 libras de sustrato por metro cuadrado cada mes en capas no mayor de 10 centímetros de espesor, dejando franjas descubiertas. Como digo, que el alimento, por cualquier motivo, no estaba preparado adecuadamente, se traslade las lombrices del lugar que no tienen el nuevo sustrato. En el caso del estiércol del bovino, equino, bovino, caprino y conejo, se le pueden poner recién excretado, siempre y cuando se realiza un enjuague con agua. Además, se puede alimentar las lombrices
cada vez que se observe que han consumido todo el alimento distribuido anteriormente. Es importante saber la composición también de los estiércoles. Muchas veces utilizan el estiércol de porcino y viendo la composición, tiene altos porcentajes de nitrógeno en su composición del estiércol. ¿Y qué pasaría si utilizo un estiércol de porcino? Por el exceso porcentaje de nitrógeno existente, puede ser el caso que vaya a quemar la piel de la lombriz roja california. Entonces es importante conocer también las composiciones de los estiércoles, pero en este caso la recomendación respectiva sería estiércol de bovino, equino, ovino, caprino y conejo. No utilizar el de cerdo por el tema del exceso de nitrógeno existente en la composición eh, del estiércol, especialmente en el en el estiércol de cerdo o porcino denominado a nivel de producción. El paso número 7 se llama ampliación de canteros, cuando las lombrices se duplican cada 90 días, es necesario ir ampliando el área de la lombricultura. Eso es importante también, irse proyectando y haciendo más construcciones para el tema de la ampliación del área de la lombricultura. También existen diferentes métodos para la extracción de las lombrices eh, de humus. Un método que es importante es un método de interrumpir el suministro de comida sobre el cantero y hacer cordones de estiércoles también. Por los lados de los canteros, las lombrices se introducirán en el nuevo sustrato que hay que separarlo de dicho cantero a los 5 días. Eso sería ya para la captura de las lombrices. Ese es un método. Sobre la malla de sarán también se colocan sustratos preparados colocando con malla en varias partes del cantero. Dicha malla debe ser de tamaño de un saco para que sea fácil su manejo y retirando el sarán y poniéndoles en otro cantero. Eh, por la noche, con, con todo el lombriz, esto se retira cada 3 días. Sistema de lomo de toro también es otro. Se coloca el sustrato en una capa de 10 centímetros en el centro del cantero. Dicho cantero se le ha dado de alimentar de 3 a 4 semanas. De esta manera, las lombrices están hambrientas, dispuestas a colonizar un nuevo sustrato, la cual retirará a los 3 días, repitiendo dicha operación 3 a 4 veces. Esos serían los sistemas al momento que se quiera hacer la captura de, de las lombrices para proyectar más construcciones o puede ser el caso que ya me dedique también a futuro a vender pie de cría. El paso número 9 sería ya al final del proceso, la cosecha de humus. Al haber retirado las lombrices, queda solo el humus con el 3% de lombrices. El humus se retira en carretilla y se lleva a un lugar destinado para el productor donde se orea hasta lograr el 50% humedad. Dicho almacenamiento se tendrá de realizar bajo sombra. Cuando la humedad sea reducido, se procede al zarandeo de humus. Eso es importante también, este valor y llegar a un 50% de la humedad del humus. Posteriormente hacer el zarandeo respectivo y, y ya o muchas veces ya se puede llevar al saquillo o de acuerdo a las presentaciones que se quiera hacer, de 1 kilo, 5 kilos, 25 kilos eh, o de 50 kilos. Entonces, va a estar en función a las presentaciones que se haga a futuro. También hay una evolución de la biología, también es importante ir conociendo también. Los lombrices se encuentran entre los seres de mayor éxito adaptativo. Su origen se sitúa en el Precámbrico hace 700 millones de años. Existe un gran número de familias de especies y subespecies que han ido ocupando mares, lechos lodosos de lagunas y de capas superiores de casi todos los suelos del planeta. Pertenecen al filium de anélidos, animales de cuerpo constituido por una serie de anillos metámeros en las que se repiten los mismos órganos. Los anélidos comprenden las sanguijuelas también, políquetos, oligoquetos. Esta última clase eh, reúne más de 1800 especies de lombrices. Como ya se hablaba también de la reproducción, las condiciones ambientales para una adecuada reproducción de la lombriz y la producción permanente de humus
una temperatura de 18 a 25, una humedad del 80% y un pH de 5 al 8.4 y una baja luminosidad. Que teme a la luz, pues se menciona que los rayos ultravioletas las matan. En estas condiciones de una lombriz produce más de 1500 lombrices por año. Por eso siempre la lombriz se protege en los lechos para evitar, obviamente, los rayos, la luminosidad especialmente. También aquí, aunque el mismo individuo tiene ambos sexos, como ya observamos anteriormente, se reproduce por fertilización cruzada, necesitan dos lombrices, obviamente de la misma especie, eh, donde ambos ponen un capullo llamado cocón, como estábamos viendo, cada 10 a 30 días. Cada capullo contiene 2 a 10 lombrices que emergen a los 21 días, siendo individuos juveniles que no podrán reproducirse hasta los 3 a 4 meses cuando pasan a ser adultos. Eso también es el término que también debemos conocer, las fases de la reproducción, y al momento en ese rango de 3 a 4 meses van a estar listas para reproducirse. Cada lombriz está dotada por un aparato genital masculino y un aparato genital femenino también. El primero está en la parte anterior, muy cerca de la boca, y el femenino en posición un poco más posterior. También aquí importante las cunas, los lechos también. Eh, las instalaciones pequeñas van de 1 a 3 metros, instalaciones pequeñas hasta 1.8 a 3.60 metros en granjas más grandes. El alto no puede superarse de 30 a 40 mm, por dos siguientes razones. Si las lombrices llegan a ir hacia el fondo, las lombrices, eh, por alguna razón, el frío, falta de alimento, llevaría más tiempo al atraerlas a la superficie. Y por otra parte, con alturas más altas de centímetros de materia, la fermentación se hace un poco más anaeróbica. Para facilitar labores de manejo como son la cosecha de humus, el control de la humedad, el pH, etc. También tenemos que considerar esos valores también de humedad y pH. Preparación del alimento también es importante conocer. Es quizás el eslabón de la cadena productiva de humus de lombriz que más atención requiere, y que dependiendo mucho éxito de la actividad, el alimento, como cualquier explotación alternativa de calidad del producto final, y la tasa de reproducción de pie de cría o núcleos denominados. La composición de alimentos determina también la calidad de humus. Siempre es preferible suministrar materia orgánica compastada, mezclada con estiércol en cualquier animal en proporciones de 30 a 40% o por 70 a 60%. La materia orgánica tiene diferente composición de residuos como cocina, frutas, hortalizas, estos vegetales. El producto final de humus tendrá una composición equilibrada. La materia orgánica o residuos sólidos, más de los estiércoles, debe estar totalmente compostada para suministrarse a la lombriz en forma de alimento, por lo que el proceso de compostación se genera en temperaturas de hasta 80 grados centígrados, que es mortal para la lombriz. El manejo de la cama también. El manejo de las camas considera el principio en alimentar proporciones agua y proteger a las lombrices una vez que las camas estén inoculadas con lombrices. Pasará un tiempo de 7 a 15 días para que consuman el alimento dependiendo de la cantidad del mismo y densidad de población. Cuando el sustrato está consumido, se observan grumos pequeños, siendo esta la característica principal que el lecho no tiene comida, teniendo la necesidad de agregar más sustrato. El alimento preparado se coloca a lo largo de las camas. En este sistema permite controlar si el alimento es apropiado o está correctamente preparado. La ausencia de las lombrices descalifica el alimento, por lo que habría que remover y cambiar por otro. Como parte del manejo de las camas o lechos, se debe llevar periódicamente un registro con datos como fecha de inoculación, frecuencia de alimentación, fechas de cosecha y problemas. Población de lombrices producida en kilogramos. Se recomienda tener en la explotación un lecho dedicado solo a la reproducción, como un semillero de lombrices, al que se suministra alimento más rico en estiércoles, además que estén muy bien protegidos. Una vez establecido en el lugar para pie de cría, luego de haber
armado el lecho e introducido las lombrices aproximadamente a los 2 meses, la población de lombrices habrá aumentado al doble. Entonces será tiempo de duplicar el espacio del lecho y también la cantidad de alimento diario. Cuando transcurran otros 2 meses, se deberá duplicar nuevamente el espacio y el alimento, y así sucesivamente. A medida que transcurra el tiempo, la cuna contendrá mayor cantidad de humus. Cosecha de humus y de lombrices. Para cosechar las lombrices es necesario que las camas estén llenas, realizándose de la siguiente forma. Se retrasa la alimentación por 4 días, luego se pone una trampa para atrapar todas las lombrices, la misma que se consiste en extender encima del lecho una lona o yute que tenga orificios de 1 a 3 milímetros. Sobre se distribuye un alimento rico en estiércol. Después de 2 a 3 días se retira el yute vaciado las lombrices a otro lecho previamente preparado. Esto se repite 3 a 4 veces hasta que se note que no existen más lombrices. Aquí también, como les manifestaba al inicio, que tenemos que tener los materiales necesarios para cosechar las lombrices. Tenemos que tener una espátula, una pala, un tamiz o para cernir obviamente el humus y hacer la respectiva cosecha. Y al final del proceso también darle un valor agregado ya con una marca denominada, una marca para proceder a la comercialización. Es importante también poner la propia marca de la empresa, puede ser, o muchas veces se busca un eslogan y se posesiona la marca. El posicionamiento de la marca a nivel del mercado es importante también, porque todo es un proceso, es un eslabón que al final debemos también considerar el tema del marketing. Actualmente el marketing se utiliza por vías como puede ser el WhatsApp, el Facebook, diferentes plataformas digitales. Se puede realizar también el tema de la venta de este proceso, de este producto final. Aquí también les manifiesta el paso uno, verificar que el humus tenga apariencia a tierra también. Eso es importante, verificar la apariencia a tierra, es decir, que no debe haber elementos enteros como cáscaras o hojas. Este tema es importante. Si vamos a hacer algo casero para nivel familiar, huertos familiares, se puede utilizar también cáscaras de huevos que se denomina, pero eso tarda mucho tiempo. Si vamos a hacer un proceso para comercialización interna o externa, deberíamos evitar estas cáscaras porque se demoran 2 años en descomponerse. Entonces, lo ideal sería tener un producto limpio de cáscara para proceder a la comercialización. El paso 2 sería hacer un cebo para las lombrices, poniendo abundante materia orgánica, especialmente fruta, en los extremos de la lombricera, humedecer con y posteriormente hacer la. Paso 3, al día siguiente, cuando las lombrices se hayan desplazado al sector del cebo, sacarlas y posteriormente colocar el humus en un arnero y eh, encima de un plástico tipo mantel para sacar los elementos no descompuestos o muy enteros. En el paso sirven también para devolver al cajón las lombrices que se hayan quedado. Y al final se puede hacer un tamizado y ahí también obviamente que quedan lombrices y se las puede también capturar y enviar a un lecho, en este caso un lecho o cajón, diferentes términos que se utilizan. También este tema es importante, principales plagas y enfermedades existentes en estos procesos. La lombriz es el único animal en el mundo que no transmite ni padece enfermedades, pero existe un síndrome que le afecta, es conocido como el gozo o ácido síndrome proteico. Ese se debe a que cuando la lombriz se ha suministrado sustratos que son altos en proteína, por ejemplo, el 40% de proteína en los frijoles o frijoles, como se denomine, es degradado por las enzimas que la lombriz posee en su sistema digestivo y se presenta una elevada producción de amonio y presentando la lombriz inflamaciones en todo el cuerpo, muriendo a las pocas horas dentro de las plagas se reconocen como la mayor importancia, las hormigas, pájaros, ratones y la planaria.
Los pájaros también, las aves pueden acabar poco a poco con un lombricero, pero esta plaga se puede controlar fácilmente protegiendo el lecho o cajón denominado. Las hormigas también, las hormigas rojas son un depredador natural de la lombriz y esto puede acabar a poco tiempo con la lombriz. La hormiga es atraída principalmente por el azúcar que la lombriz produce en el momento del deslizarse por debajo del sustrato. Se puede controlar esta plaga manteniendo la humedad del lecho a nivel del 80%. Si hay hormigas, es un indicador para diagnosticar que la humedad está baja. Aquí también, si tenemos humedades muy bajas, el indicador ¿cuál sería? Las hormigas. También existe la planaria. Esta plaga es mayor importancia dentro de los criaderos de lombrices. Es de un gusano plano que puede medir de 5 milímetros a 50 milímetros, de color café oscuro con rayas longitudinales de color café. La planaria se adhiere a la lombriz por medio de una sustancia cerosa que la telminto produce, posteriormente introduce en la lombriz en pequeño tubo de color blanco, succionando todo el interior de la lombriz hasta matar. Esta plaga se controla con manejo de sustrato, regulando el pH entre 5 a 8 eh, dentro de ese rango. El momento se convierte en, si estamos en 5 sería dentro de la escala, sería ácido. Y si tenemos un 8.4 sería dentro de la escala alcalino. Bajo las plantaciones se desarrollan y comienzan su actividad de depredadores naturales. Las lombrices se recomienda no usar estiércoles viejos y si existe la plaga, dar de comer a las lombrices de estiércoles de 10 días de fermentación. También el tema de ratones, controlar ratones. El ratón es otra plaga muy peligrosa para el cultivo de lombrices, pero se puede controlar al igual que las hormigas manteniendo la humedad alta, o sea, en un 80% y protegiendo los lechos. Otras plagas, entre otras plagas que atacan a los lechos para alimentarse, a los lombrices pueden encontrar los, los batracios, diferentes roedores, reptiles también, lagartijas, para los que se deben aplicar medidas de prevención preventivas o de protección. Esto es importante también al momento del proceso ya de final, las características del humo de la lombriz. El humo es conocido con muchos nombres comerciales en el mundo de la lombricultura y podemos encontrar con los siguientes nombres. El chastin, lombricompost también le denominan lombricompost en algunos países, lombrihumus y otros nombres comerciales dependiendo quién lo produce, de acuerdo al país de origen de la producción. Existen diferentes terminologías que se utilizan en este proceso de la producción de humo. El humo de lombriz está compuesto principalmente por carbono, eso es importante, ir conociendo también la composición carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Encontramos también una gran cantidad de microorganismos. Las cantidades de estos elementos dependen de las características químicas del sustrato que dieron origen a la alimentación del hombre. El hombre-humus cumple un rol trascendental al corregir y mejorar las condiciones físicas, químicas, biológicas de los suelos. Con lo que inicia al inicio, ¿no? Eh, Mejora las características físicas, eh, químicas y biológicas de los suelos. ¿Qué pasaría si utilizo abonos inorgánicos? Estoy muchas veces eliminando los microorganismos existentes, microorganismos benéficos existentes a nivel de suelos, y aquí en cambio nos ayudan a las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos. Aquí vamos a hablar de las propiedades químicas. Incrementa la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, azufre, fundamentalmente el nitrógeno. Incrementa eficientemente la fertilización, particularmente en el nitrógeno. Estabiliza la reacción del suelo debido al suelto poder de tampón que tiene. También desactiva los residuos de plaguicidas debido a su capacidad de absorción. Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias que afectan a las plantas. Las propiedades físicas: mejora la estructura del suelo, dando soltura a los pesados y compactos, mejorando la porosidad de suelos sueltos y arenosos, mejora la permeabilidad y ventilación del suelo,
reduce la erosión del suelo también, incrementa la capacidad de retención de humedad del suelo, confiere el color oscuro en el suelo, ayudando a la retención de energía calórica. Otros beneficios de la lombricultura también, a nivel existe también la carne de lombriz, la posibilidad de transformar en carne de alto valor proteico, el desecho de órganos. En muchos casos constituyen un problema ecológico, es tal vez uno de los aspectos más sobresalientes de la lombricultura. Sí, importante es el alto contenido de proteínas de la carne de lombriz, el 62-82% más importante aún en su cantidad de aminoácidos esenciales. La alta tasa de reproductiva también duplica su población cada 90 días y la rápida velocidad de crecimiento de la lombriz comedidamente el equivalente a su propio peso, que permite producir toneladas de carne por hectárea a un costo como ninguna otra actividad zootécnica lo logra. También existe la harina de lombriz. Eh, si la cosecha de lombriz se destina a la producción de harina, es necesario separar las lombrices de su medio empleado, una malla de alambre tejido, y posteriormente se filtra o se purga a las lombrices durante un día con un alimento basado en gelatina o en harina de maíz fina, o denominada sémola, con una humedad similar a la del alimento. Se sacrifican a los animales con una solución salina, 2 cucharadas de sal en un litro de agua. Finalmente se sacan al sol y se muelen. El resultado es un polvo de color amarillo de sabor agradable. La harina lombriz tiene una composición con más del 70% de proteínas, un alto valor biológico y la totalidad de los aminoácidos esenciales, superando la harina de pescado y la soya. La harina de lombriz también ha sido utilizada en ensayos de alimentación de peces, aves y otros animales domésticos, incluso en la alimentación humana. También se han desarrollado experimentos en el engorde de cerdos, observándose una mejor conversión alimenticia en los balanceados comerciales, reduciendo los costos de producción de un 20 al 40%. Este dato es muy valioso, eh, mejorando la conversión alimenticia. ¿Qué quiere decir eso? Que, eh, un ejemplo, consume 1 kilo de alimento, que quiere decir que la idea sería que 1 kilo consume y 1 kilo se convierte en carne. Entonces, eso sería la conversión alimenticia. Es necesario de 8 a 10 kilogramos de lombrices vivas para producir 1 kilogramo de harina. También el análisis químico del humo de lombriz. Materia orgánica tiene del 65 al 70%, humedad del 40 al 45%, eh, nitrógeno de 1,5 a 2%, fósforo del 2 al 2,5% dentro de esos rangos, potasio del 1 a 1,5%, relación carbono-nitrógeno, nitrógeno-carbono del 10 al 11%, ácidos úmicos 3,4 al 4%, flora bacteriana de 40 a 10 a la sexta colonias por gramo y un pH de 6,8 a 7,2 dentro de ese rango. Las sugerencias para la aplicación de humos de lombriz también. En hortalizas se puede aplicar 120 gramos por planta. En semilleros de 5 a 10% se puede usar puro. En floricultura 400 gramos por metro cuadrado. En frutales 3 kilos por árbol. En macetas de 40 centímetros 15 cucharadas. En macetas de 20 centímetros 8 cucharadas. Estas serían las recomendaciones respectivas del momento que se quiera utilizar para la agricultura, especialmente como nos recomiendan, hortalizas, semilleros, floricultura, frutales, macetas también, de 40 centímetros y de 20 centímetros. Aquí también manifiesta dónde y cómo usar el humus. El humus es una sustancia completamente natural, por lo tanto, podemos aplicar sin problemas en plantas caseras, árboles, hortalizas y todo tipo de vegetales. La aplicación es fácil. Removemos la tierra que está alrededor de la planta y la mezclamos con la cantidad de humus apropiada para su tamaño. Eh, Como se observa en la presentación, eh,
A nivel familiar, muchas veces, ya manifestaba anteriormente, se hacen huertos familiares y se puede conseguir tierra y mezclar con humus y posteriormente llevar a una maceta y hacer, realizar la siembra respectiva de cualquier especie. Veamos las cantidades, aquí también nos recomienda hortalizas, 3 puñados por plantas, plantas medicinales, 5 puñados por planta, maceteros, mezclar partes iguales de humus y tierra, plantas ornamentales, 2 puñados por plantas, árboles frutales, 20 puñados por árbol, pasto también, 3 puñados para un espacio de 1 metro por 1 metro. Y aquí, ¿cómo podemos hacer para proyectarnos a una hectárea? Sería, una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, con una regla de tres simple, sabemos eh, cuánto de humo necesita en un hectárea, o en el área requerida sería el término adecuado. Aquí también otras precauciones que tenemos que tener en cuenta: mantener lejos de las malezas y materiales de construcción también, proteger de pájaros, ratones, hormigas, no exponer a la lluvia ni a temperaturas extremas de frío o de calor. Acá también tenemos una composición media porcentual de estiércol de animales calculada a base de materia seca, materia orgánica en equinos, bovinos y porcinos. Eh, Cogamos el ejemplo del bovino, materia orgánica de 57.10, nitrógeno 1.67, fósforo 0.86, potasio 1.37, relación carbono-nitrógeno 32 de carbono y nitrógeno 1. Esto es importante también, esta relación carbono-nitrógeno, cuando vayamos a escoger especialmente un estiércol, tiene que ver mucho el tema de relación carbono-nitrógeno. Aquí en ovinos igual tenemos 32/1, acá tenemos en porcinos bien baja 16.1 y en equinos 18.1. Por eso es recomendable, en mi caso, siempre recolectar materia orgánica o estiércol sería en este caso, de bovinos, por el tema de relación carbono-nitrógeno, 32/1. Análisis de cama de residuos en base a materia seca también. Eh, Componentes, cama de gallina, cama de pollo, aquí es una investigación, y estiércol de bovino. Pongamos el ejemplo de la cama de gallina: nitrógeno 1.90, fósforo 1.20, potasio 1.30, calcio 6.50, magnesio 1, sodio 0.30, zinc en partes por millón 210, magnesio en partes por millón 240. Acidez, pues, aquí tenemos altos contenidos de calcio, magnesio, por el tema de la composición mismo del alimento, que requieren en altas cantidades por el principio mismo de su estructura y posteriormente por la producción en este caso, de huevos, especialmente que necesitan para la cáscara, el calcio y el fósforo. Pero al momento de la conversión o de la asimilación de los nutrientes, siempre va a haber al momento de las excretas, va a haber también residuos. Por eso lo que encontramos en la cama de gallina, con altos porcentajes de calcio, especialmente, y fósforo, porque existen residuos de la alimentación, especialmente de esta especie. Aquí veamos la diferencia con el pollo. Calcio tiene 2.20, a relación del calcio con la cama de gallina. Y el del bovino, busquemos el calcio 0.70. Es por los requerimientos nutricionales que son diferentes. Cada formulación está en función a la edad fisiológica y a la especie. Aquí también tenemos valores medios analíticos de humo de lombricompuesto. Valores analíticos tienen nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, eh, cobre, zinc, cobalto, boro, calcio, carbonato de calcio, cenizas, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, un pH también, humedad y materia orgánica. Viéndole, si es posible, haciendo un análisis bromatológico, observamos de esta composición. Acá tenemos ya como les decía al inicio, si queremos ya dar valor agregado, debemos tener una etiqueta, dar a conocer
qué significa el humus, el beneficio, la aplicación, eh, las recomendaciones para sembrar y posteriormente las presentaciones. En este caso, fundas de 4 kilos, sacos de 25. Aquí igual eso tiene que ir etiquetado. El humus de lombriz, un ejemplo, el nombre que les manifestaba, en este caso Cravisol, 25 kilogramos. Eh, y al final del proceso, lo ideal sería llegar a esto, tener ya un valor agregado eh, con su, con su marca específica de acuerdo al productor, de acuerdo al país de origen y posteriormente también, eh, obviamente eh, con la entidad de control que es a nivel nacional, debería tener el permiso respectivo para proceder a la comercialización. Eso también no olvidarse, que sea un producto inocuo y un producto sano y para proceder a la venta. Hasta ahí sería mi presentación. Cualquier duda, pregunta, a las órdenes para solventarlas, especialmente en este caso de la producción de humos de lombriz. Sí, Luis Fernando tiene la mano levantada, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches también al resto de los participantes. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la forma correcta, digamos, de alimentar a las lombrices con el tema de el estiércol? ¿Tiene que ser estiércol fresco o semisecado o secado? Esa sería mi pregunta. En una parte y otra parte, quisiera saber si se le puede también alimentar con residuos de cítricos, porque estaba escuchando, digamos, que los cítricos es ácido y no sé si eso, digamos, puede dañar a los... Ya, Fernando, sí, para responderte tus inquietudes, tus preguntas. Y como te manifestaba en el tema de la composición de los estiércoles, fundamentalmente se utilizan de bovinos caprinos, de especies menores también. Eh, Mi recomendación respectiva sería no utilizar el estiércol del equino, del, del porcino, por el tema de los altos porcentajes de nitrógeno, en el cual pueden llegar a quemar la piel, en este caso, la piel de la lombriz. Y sí se puede utilizar los otros materiales, sería en este caso, o estiércoles, eh, en forma, eh, sin sacarle la humedad, sería en este caso, porque no tiene exceso de nitrógeno. Solo el caso del porcino tiene elevados porcentajes de nitrógeno que puede afectar a la piel y quemarlas por el exceso de nitrógeno. Y los otros estiércoles se puede utilizar en forma de fresca, sería en este caso, el término más viable. En forma fresca puede utilizar los estiércoles, no hay ningún problema, pero solo con la recomendación que te digo del estiércol de porcino, por el tema de la composición que tiene excesos porcentajes de nitrógeno. Y el tema de los cítricos, eh, sí se puede utilizar, pero a pequeña escala. Un ejemplo, si tenemos que alimentar, pongamos un ejemplo, haciendo porcentajes, puede utilizar hasta un 10%, en el cual al momento después del proceso de la producción de humus,
no va a haber ninguna alteración, porque siempre va a haber otros pHs también alcalinos en el cual van a neutralizar, especialmente hablando de la escala de 1 a 7. Eh, Sabemos que la escala va en la mitad serían neutros, y si se supera de 7 se van haciendo de alcalino. Y si van de menos a 7 serían ácidos. Entonces, existen también otros, como sería en este caso, materias que puedes recolectar a nivel de cosechas o post cosechas de cultivos, puede ser de ciclo corto, como el maíz, puedes utilizarlo. También del tema se utilizan también la caña de azúcar, y observamos que tienen otros porcentajes de pH, y al final de todo el proceso vamos a obtener un pH, lo ideal sería tener un pH neutro. Y aquí dentro del chat me hacen una pregunta, ingeniero, una pregunta. Usted hablaba de las hormigas, pueden hacer daño a las lombrices si aplicamos insecticidas a las hormigas. Esto podría afectarlas. Bueno, principalmente se debería aplicar insecticidas, pero a nivel de piso. En- Obviamente con bombas de mochila, no bombas a motor. La técnica sería utilizar a nivel solo de pisos, a nivel del lecho, que se denomina cama. Si es posible, observado que se utiliza a nivel del aspersor, eh, tarrina. Se le puede utilizar una tarrina para que al momento que se utiliza el insecticida no se disperse, eh, y no afecte especialmente a los lechos. Solo puedes utilizar a nivel voy a poner una fotografía para enseñar a un lecho aquí está un cajón o lecho. Asumamos que este es el lecho. Lo ideal sería, estos espacios se deja siempre para ya el proceso es como una sala para el proceso posteriormente de la cosecha. Se le deja aquí sacándole la humedad, llegará a un 50%, dentro del 40 al 50% puede ser la humedad ideal, y posteriormente ya hacer la, la recolección final, el tamizado, doble tamizado, y posteriormente ya el valor agregado y ya el ensacado. Pero lo ideal sería ir por fuera de los lechos a nivel de piso, ir haciendo los controles respectivos, especialmente de la hormiga, eh, para no tener problemas. Y también la recomendación respectiva sería el tema de la humedad a nivel de lecho, eh, hacer riegos, hacer volteos y obtener una humedad adecuada dentro del lecho, que sería también una recomendación. Y el tema, si ya tenemos del tema ya eh, incontrolable, entonces lo ideal sería utilizar insecticidas, pero solo a nivel de piso, que sería a nivel, si es posible, a nivel de las líneas. Como siempre son rectangulares los lechos, utilizar a nivel de las líneas y hacer la protección respectiva con los respectivos insecticidas existentes a nivel de los mercados. Ingeniero, buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, muy buenas noches. Yo estaba viendo que en los análisis químicos los nutrientes se reflejaban en porcentajes. A mí me gustaría saber por cuánto de volumen es que equivale
a dichos porcentajes como para poder hacer valoraciones para planes de fertilización y todo eso. ¿Por cuánto de volumen se equivale a esos porcentajes? En el tema ya de la, ¿te refieres en el tema para comprar las lombrices? Sí, Ya, principalmente para 1 metro cuadrado necesitas 10 kilos de lombriz roja californiana denominada. Y en función a eso, tienes que proyectarte, un ejemplo, si hablamos de lechos que son rectangulares, de acuerdo a las dimensiones, como manifiesta en ese rango de 1 a 1,5, y la longitud o el largo va a depender en función a lo que se quiera ya producir. Y entonces hagamos un cálculo, pongámosle, eh, cojamos el mínimo de 1 metro pongámosle por 100 metros. Entonces, y haciendo una regla de tres simple, sería que 1 metro cuadrado me ingresan 10 kilogramos de lombriz roja californiana. Y entonces hago una regla de tres y en 100 metros, ¿cuántas, cuántos kilogramos de lombriz roja californiana necesito? Entonces sería solo hacer un juego en el tema de una regla de tres simple en función a las características de tu construcción de los lechos y para hacer las compras respectivas. Hacer que 1 metro cuadrado ingresan 10 kilogramos de semillas, sería en este caso, si puedo utilizar ese término, y en 100 metros cuadrados, ¿cuánto necesito de lombriz roja californiana? Eso va a estar en función a un lecho. Entonces, si yo saco ya ese análisis de un lecho, solo haría la multiplicación. Pongámosle el ejemplo, si tengo 10 lechos, ese valor multiplicaría por 10 y ya tengo el valor total de cuántas lombrices necesito para toda la construcción que tengo. Eso va a estar en función a cada productor. Va a estar en función al número de lechos, al número de la infraestructura, largo por ancho, y al número de lechos que tenga a nivel de la construcción. Pero siempre tomando las medidas respectivas dentro del rango de 1 a 1,5 y obviamente que la altura también para la construcción, que la recomendación es de 40 a 60 alturas máximas por el mismo manejo, porque a nivel de Latinoamérica la medida estándar máximo llega a 1,60. Entonces, en esa media, y lo ideal para hacer los volteos, ¿qué pasaría si yo le hago de 80 de 1 metro de altura? El brazo, al momento que yo vaya a hacer el manejo mm, y los volteos respectivos, obviamente va a dificultar para el tema de los volteos que se hagan en los LEDs. Entonces, por eso se recomienda máximo de 40 a 60. Es por el manejo de los volteos que se haga a nivel del manejo especialmente. Sí, Yamil Tai Kim me parece que dice, tiene alzado su manito, cualquier duda o pregunta a las órdenes. ¿Cómo le va, ingeniero? Sí, Yamil Tajín Campbell le saluda de Ecuador. Una consultita, de repente ustedes algo de experiencia en lo que es en cuanto a recolectar la parte líquida, es decir, el lixiviado, cuando estaban desarrollando la producción del humus en lombriz. Ya, bueno, en mi caso, con lixiviados no se ha trabajado, principalmente se ha llegado al tema principal de la recolección del humus, del tamizado, el doble tamizado muchas veces para recolectar más lombrices y posteriormente el ensacado, el enfundado y posteriormente la comercialización. En lixiviados no se ha tenido experiencia especialmente. Ok, ok, Pero ingeniero, listo. Gracias. fundamentalmente, si que quieres también tener un abono líquido,
lo que puede hacer es, si no se puede obtener lixiviados, lo que se puede hacer una mezcla también de 1 kilo de humus de lombriz en 10 litros de agua. Posteriormente haces una mezcla, un volteo. Posteriormente haces un cernido, doble tamizado, y puedes obtener también un humus líquido. Es 1:10, 1 kilo de humus por 10 litros de agua. Y posteriormente obtienes un humus líquido que se denomina. Porque muchas veces es medio complejo obtener el exiliado. Deberíamos tener ya posteriormente unos tanques con gravedad y obtener. Pero particularmente se puede realizar como te manifiesto, en 1 kilo de humo sólido, posteriormente en 10 litros de agua ya obtienes un humo líquido y puede ser utilizarlo como un abono foliar a nivel de cualquier cultivo. Bueno, sí, muchas gracias. Si no hay otra pregunta, duda, eh, agradecer a Capacitación Internacional Público-Privada por darme la oportunidad esta tarde y noche ya de dar a conocer estos temas de suma importancia, especialmente en la producción de humus. Y lo que buscamos con esto, que el pequeño y mediano productor, o en este caso también particularmente al emprendedor, darle las pautas necesarias eh, para que se incentive y posteriormente ponga una microempresa y produzca humus. Obviamente que para producir humus eh, es importante un poco de experiencia y particularmente se puede conversar con personas que ya están involucradas en estos temas, hacer las preguntas respectivas, las dudas que se tengan, ¿no? Para arrancar en estos procesos. Y particularmente lo que buscamos también es hacer una transición de la parte inorgánica a la parte orgánica y también hacer un cambio de un chip, que sería en este caso, y hacer un tema de concientización también a los productores y a futuro también ya obtener una producción con sello verde que actualmente se está trabajando a nivel de las instituciones públicas como el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se está trabajando mucho en el tema de sello verde, el tema con producción orgánica, producción verde, en el cual tiene mercados especiales, tienen otro precio, obviamente, por el tema de que se debe ya estar en la actualidad consumiendo algo sano, sin contaminación, y lo que están buscando es eso. Y también no contaminar los suelos, eh, trabajar ya orgánicamente. Yo sé que es muy difícil eh, llegar al 100%, pero ir también haciendo un tema de concientización, especialmente en el sector agropecuario. Obviamente que las transiciones son de a poco. Primero la concientización y posteriormente ir aplicando el tema de abono local. De mi parte, muchas gracias y gracias también por las preguntas. Muy importante también en estos procesos. eh, Realizar las preguntas respectivas, no quedarse con las dudas, eh, porque muchas veces nos quedamos con las dudas, no preguntamos. Y lo ideal sería preguntar, salir de las dudas, o si tenemos conocimiento, también hacer los aportes respectivos. De mi parte, muy buenas noches y muchas gracias.